Buenos días, mi nombre es Silvia Guerra, soy licenciada en enfermería, soy epidemióloga y especialista en control de infecciones hospitalarias. Hoy vamos a hablar sobre el rol del enfermero de los comités de prevención y control de infecciones hospitalarias. Los comités de infecciones están integrados por un conjunto de profesionales encargados de la prevención, control, vigilancia, investigación y docencia acerca de las infecciones hospitalarias. En algunos hospitales, estos grupos también se encargan de algunos aspectos laborales de los trabajadores, como incentivar la vacunación contra virus hepatitis B, contra la gripe, tener las estadísticas o las acciones para prevenir accidentes cortopunzantes, etc. En los hospitales donde existe una comisión de salud ocupacional, el rol del comité es más que nada de interacción con este grupo. En los lugares donde no existe, el comité de infecciones asume la realización de estas tareas. Ahora, ¿cómo está integrado básicamente un comité de infecciones? El comité de infecciones lo integra un licenciado en enfermería, especializado o con un curso de control de infecciones, un médico que puede ser un epidemiólogo, puede ser un infectólogo, pero que esté acreditado mediante un curso en prevención y control de infecciones, un representante del laboratorio de microbiología, generalmente el microbiólogo, el cual también tiene que tener un curso en la materia, y el director técnico, de preferencia alguien o que tenga idea de control de infecciones o que le interese el tema de control de infecciones, que le sumará a este equipo básico lo necesario para darle la autoridad que muchas veces se va a necesitar. Obviamente que todas estas actividades de control de infecciones transcurren transversalmente con la dirección del hospital, la gerencia, la administración y los altos mandos, debido a las características de este tipo de actividades. Pero el control de infecciones en los hospitales, si bien está liderado o mayoritariamente se hace a través de la Comisión de Infecciones Hospitalarias Básicas que mencioné anteriormente, muchas veces para el desarrollo de sus tareas accede también otras personas que integrarían lo que sería una comisión ampliada. Los integrantes de esta comisión ampliada pueden ser rotativos, pueden designarse según el problema que se esté tratando. Por ejemplo, si hay un brote en cirugía, la integra un cirujano. Si hay problemas en trasplante de médula, la integra el plantel de trasplante de médula. Generalmente el jefe médico y de enfermería del servicio implicado en el problema que se está estudiando, que se está abordando. También otros integrantes del hospital, como puede ser el arquitecto, como puede ser el encargado de mantenimiento o de intendencia, la jefe de enfermería, los integrantes de la comisión de seguridad del paciente. Todos puede ser que en cierta medida roten por esta comisión ampliada que trabajaría en forma integrada con la Comisión de Infecciones Hospitalarias Básicas según la situación epidemiológica del hospital. Ahora, ¿cuáles son las competencias de esta comisión? ¿Por qué es la importancia de su existencia? La Comisión de Infecciones Hospitalarias tiene bajo su responsabilidad la elaboración, implementación, mantenimiento y evaluación de los programas de control de infecciones hospitalarias según las necesidades del hospital. Esto que parece una frase simple es justamente el corazón medular de las competencias del control de infecciones. El programar estrategias para abatir las infecciones hospitalarias en el hospital de la forma más científica y más efectiva posible. También implementar y mantener el sistema de vigilancia de infecciones hospitalarias, vital para conocer la situación epidemiológica en el hospital, insumo fundamental para la adopción de medidas necesarias para minimizar o mejorar la situación de las infecciones en el hospital. También es competencia del Comité de Infecciones realizar investigaciones de casos o de brotes epidémicos y la implementación oportuna y pertinente para el control de este problema.
El comité también propone y coopera en la elaboración, implementación y supervisión de normas y procedimientos para prevenir infecciones hospitalarias, en la programación y ejecución de programas de educación continua y de orientación en servicio, en el cual veremos más adelante la enfermera tiene un papel fundamental, y también en elaborar y difundir informes epidemiológicos que permitan socializar y hacer más públicas las infecciones hospitalarias hacia los servicios clínicos y hacia los jefes de estos servicios. Ahora, dentro de este grupo que tiene un rol tan importante en la prevención y control de infecciones, el licenciado en control de infecciones tiene un papel fundamental en la dinámica y en las funciones de este grupo. Es una persona que debería de tener una dedicación exclusiva a esta tarea. La tarea de control de infecciones en un hospital, por pequeño que sea, siempre hay tareas y siempre hay actividades para hacer para la mejora de la situación en el hospital. El licenciado en control de infecciones también hace una asesoría periódica. Esta asesoría la puede hacer directamente a la dirección del hospital, la puede hacer dentro del comité de infecciones, la puede hacer hacia algún jefe de servicio que lo solicita, etcétera. Tiene dentro de sus obligaciones también, obviamente, participar de las reuniones periódicas con el resto de los integrantes del comité de infecciones y tiene funciones definidas en infecciones hospitalarias fundamentalmente para la implementación y ejecución de los programas de control de infecciones que se diseñan. Ahora, ¿cuántas enfermeras son necesarias para control de infecciones en determinados hospitales? Bueno, por pequeño que sea el hospital, todo hospital con internación de pacientes debería tener una licenciada en control de infecciones. Ahora, hay distintos estudios o distintas encuestas que se han hecho para ver cuál es la situación de la dotación de enfermeros en control de infecciones. Por ejemplo, traje para que compartamos esta del año 99, en el cual la mediana era una enfermera cada 115 camas de hospital. Y en este estudio se vio también que el 40% del tiempo de la licenciada fuera del trabajo tradicional de control de infecciones lo ocupaba. ¿Qué quiere decir? Si bien hay tareas típicas de control de infecciones como es la vigilancia epidemiológica, la normatización, etcétera, el 40% del tiempo la enfermera estaba auxiliando en el hospital en otro tipo de tareas. Y esto es algo que se ha dado también en Uruguay, donde el personal de control de infecciones ha sido un personal que se caracteriza por tener actualización, formación, organización, gestión, y por lo tanto muchas veces las instituciones han optado por darle otras responsabilidades además de las de control de infecciones, lo cual vamos a ver después también puede tener su situación negativa. En Canadá se recomienda una enfermera de control de infecciones a tiempo completo cada 100 camas. Hay un trabajo donde se evaluó la competencia de la enfermera de control de infecciones y la eficacia de la tarea, donde se vio que la falta de preparación o el escaso tiempo disponible eran una de las principales razones por las cuales podía haber una mala performance. Y las recomendaciones de dotación del personal se dice que tienen que ser de acuerdo al número de camas del hospital, pero también al ámbito de aplicación de los programas de control de infecciones, la complejidad de las instalaciones y de los pacientes. No es lo mismo un hospital que tiene 3 unidades de cuidado intensivo que un hospital que no tiene cuidado intensivo. Las cirugías, que sean cirugías con implantes o sin implantes, o sea, todo esto va a llevar a que el personal de control de infecciones pueda requerir más tiempo o menos tiempo para las tareas en el hospital. Y también, obviamente, la necesidad del hospital de resolver situaciones urgentes o no. El licenciado de control de infecciones debería de haber uno cada 100 camas y uno adicional cada 250 camas. O sea que estamos hablando de un hospital de 500 camas, tendría que tener 3 licenciados en control de infecciones a tiempo completo. De preferencia, el perfil de este licenciado debería de ser tener un título de epidemiólogo o tener formación en epidemiología, tener un curso de control de infecciones o de preferencia ser especialista en el área de control de infecciones hospitalarias. Ahora, no es una buena idea colocar a una licenciada recién graduada a hacer
la tarea de control de infecciones. ¿Por qué? Porque acceder a este cargo requiere tener algunas capacidades y destrezas que no se adquieren salvo con experiencia. Por ejemplo, experiencia en servicios clínicos como médico intensivo, bloque quirúrgico, esterilización, experiencia en supervisión de personal y experiencia en docencia del personal. ¿Por qué? Porque todas estas destrezas le van a ser necesarias a la enfermera de control de infecciones para poder cumplir eficientemente con su tarea. Ahora, ¿qué uno le debe pedir a un licenciado en enfermería para decir, bueno, este va a integrar el comité de infecciones en forma eficiente? Por un lado, que tenga buenas relaciones interpersonales, que tenga curiosidad, capacidad de dirigir, que tenga constancia en su trabajo, que le interese la superación, que sea flexible a la hora de negociar, que tenga conocimientos sólidos en la materia. Pero fundamentalmente destaqué estos otros dos aspectos que vemos aquí: la creatividad y la iniciativa. Aquellos comités de infecciones que tienen enfermeras que son creativas, que tienen motivación, que tienen iniciativa propia, son los que más logros han obtenido. ¿Por qué? Porque el resto del equipo fundamentalmente va a apoyar todas las iniciativas que plantee la enfermera de control de infecciones. Pero para eso la misma tiene que tener estas dos características. Ahora, uno no puede ser líder si el conocimiento que tiene no es bueno, o mejor dicho, no es conveniente que sea líder si no tiene un buen conocimiento. Si los demás siguen las pautas o siguen el camino de alguien que no sabe bien lo que está haciendo, posiblemente la conducción del comité de infecciones fracase. Por lo tanto, la enfermera de control de infecciones tiene que tener un conocimiento sólido para poder actuar con liderazgo y guiar al resto del equipo del hospital en la tarea de control de infecciones en forma eficiente. Dentro de las funciones del licenciado de control de infecciones está, obviamente, como básico, la realización de la vigilancia epidemiológica de las infecciones hospitalarias, con un objetivo fundamental, y es la de identificar los problemas en forma oportuna y de poder diagnosticar cuáles son los problemas de mi hospital que van a ocuparme y cuáles son los problemas del hospital que no deben de preocuparme. También procesar y analizar los datos de infección, la elaboración de informes, el análisis de esa información es fundamental. La enfermera tiene que presentar estos borradores en la comisión de infecciones, quien le dará un acabado, pero las primeras pautas tienen que partir por parte de ella. Participar y liderar el estudio de brotes de infecciones hospitalarias. Todos sabemos que el licenciado de control de infecciones en situaciones de brote se queda en el hospital mucho más tiempo del que es necesario y dedica mucho más horas de las que dedican otras personas, justamente porque tiene como objetivo abatir los brotes en forma rápida. Participar en la elaboración y ejecución del programa anual de control de infecciones. Cada comité va a fijar sus objetivos estratégicos anuales, programas de educación continua y de orientación al personal nuevo, y redacción de normas, procedimientos y protocolos, los cuales les puede hacer en forma individual y luego presentar como borrador, o puede redactar en forma coparticipativa con otras personas de los distintos servicios implicados en esto. Tiene que tener una participación activa en la campaña de vacunación contra la gripe. En Uruguay hay muchos comités de infecciones donde las enfermeras han liderado esto, y realmente la cobertura de vacunación que se logra cuando se lidera esto es muchísimo mayor que cuando esto simplemente se deja en manos del servicio de vacunación del hospital y que el personal concurra si quiere o no quiere ir a vacunarse. También participación en la revisión de los protocolos de protección del personal, lo que es exposición a glutaldehído, exposición a óxido de etileno, etcétera, etcétera. Y en el caso de que el comité no disponga de una secretaria, es función de la enfermera de control de infecciones la realización del libro de actas del comité de infecciones y el seguimiento de los temas que allí se reflejen. Ahora, también este licenciado en control de infecciones tiene que supervisar la adherencia a las medidas de control, higiene de manos, aislamiento, prevención de infección, y lo puede hacer por supervisión directa o indirecta que veremos
más adelante. Entonces, ¿cuál es el ABC del rol de la enfermera de control de infecciones? Tiene 3 campos fundamentales, obviamente, además de considerar el básico que es la realización de la vigilancia epidemiológica. Entonces, sumado a la vigilancia epidemiológica, el ABC sería normar, capacitar y supervisar. Escribir, enseñar a la gente lo que se escribió y supervisar que la gente haga lo que se le enseñó que estaba escrito. Entonces, dentro de este proceso de normatización, las enfermeras muchas veces lideran la elaboración de las normas, presentando borradores que luego serán discutidos en la Comisión de Infecciones Hospitalarias y corregidos o nutridos o complementados, pero es la enfermera quien tiene que liderar esto. Obviamente tomando la decisión de qué aspectos a normar, aspectos críticos de la atención, pero también considerando regulaciones nacionales o internacionales, haciendo consultas bibliográficas serias, basando sus recomendaciones en la evidencia, redactando de una forma sencilla, clara, abreviada, para que al otro le llegue el concepto a trasladar. Consultando a los responsables del cumplimiento sobre la factibilidad o no de estas normativas, logrando la aprobación a través de la Comisión de Infecciones y también a través de la autoridad del hospital por vínculo de la comisión. Difundiéndola, tanto sea como publicándola, tanto sea con la capacitación, y aquí la enfermera juega un rol fundamental en el personal. ¿Qué cosas hay que normatizar en control de infecciones? Bueno, hay normativas que son generales y hay normativas que son específicas, pero que no deben de faltar en un hospital. Dentro de las normativas generales, las normativas relacionadas a la esterilización de materiales de uso médico, su desinfección o su limpieza, temas de antisepsia y de higiene de manos, aislamiento de pacientes, higiene ambiental y normativas específicas, como infección del sitio quirúrgico, infección urinaria, neumonias, etcétera, etcétera. Todo esto va a depender obviamente de las características del hospital. Si mi hospital tiene servicio de hemodiálisis, tendré que tener escrita la normativa de prevención de infecciones en hemodiálisis. Si no lo tiene, tendré que tenerlo escrita en otras específicas de mi hospital. La capacitación del personal es fundamental. ¿Y la capacitación tiene que ser de qué? De las normativas, de las recomendaciones, de los protocolos que mi hospital tiene aprobado. Esta capacitación tiene que ser dirigida a todo el personal clínico, obviamente direccionado según el tema a qué servicio clínico va relacionado. Tiene que ser al menos cada 3 años, pero en hospitales donde la rotación es alta, como sucede mucho en Uruguay, esta capacitación en control de infecciones se tiene que hacer con mucho mayor frecuencia. Y también se puede hacer distintas modalidades, se puede hacer mediante charlas, reuniones, incidental, pero lo ideal es que sea una capacitación formal. Entonces, ¿cuál es la capacitación que resulta más útil para el personal? Primero, que esté basada en el diagnóstico local, con problemas que a mí me importan, en mi hospital. Basada en información científica, o sea, en las recomendaciones, en las normativas. Focalizada en el paciente que atiende, en el personal, que atiende a los pacientes de mayor riesgo. Trasplante, CTI, sala de operaciones, focalizado en los problemas propios y en un lenguaje comprensible. Cuando la gente no entiende lo que le estamos diciendo, nunca lo puede aprender. En base a las prioridades del hospital, obviamente que estas prioridades se hacen de acuerdo a los problemas más emergentes del hospital. Y tiene que ser evaluada. Yo tengo que ver que lo que enseñé la gente lo comprendió. Y la única forma es mediante la evaluación por un post-test después de los cursos. También es tarea inherente de la enfermera control de infecciones la supervisión. Y dentro de la supervisión se entiende como un conjunto de actividades programadas que están destinadas a observar el cumplimiento de prácticas en el personal de salud. Quizás una de las actividades que más se ha supervisado en control de infecciones tiene que ver con la higiene de manos. Entonces, ¿por qué es importante supervisar? Tenemos que recordar que las personas actúan diferentes cuando se las supervisa.
El solo hecho de que haya una supervisión hace que la calidad de los procesos mejore. Y si no supervisamos, no sabemos si las personas entendieron lo que tenían que hacer y además tampoco sabemos si efectivamente están haciendo lo que deberían de hacer. Entonces, las medidas no son efectivas o las medidas no fueron cumplidas. Y esta respuesta solo la puedo dar luego de supervisar lo que la gente está haciendo. Los objetivos entonces de la supervisión son identificar las necesidades de aprendizaje del personal, asegurar el cumplimiento de las prácticas recomendadas, evaluar los programas educativos, porque supone que si la gente aprendió a hacerlo bien, lo tendría que estar haciendo bien, y identificar factores que dificultan o impiden el cumplimiento de las recomendaciones. ¿Cuántas veces estamos dictando un curso de control de infecciones y nos enteramos por el personal que es imposible cumplir con el punto A o con el punto B porque no están los recursos necesarios para ello? Por eso es tan importante la supervisión. También la supervisión se basa en comparar que la forma correcta fue la forma como se realizó, lo que tengo y lo que debería de tener, como una forma de confrontar ambas y de ver qué es lo que me falta por hacer. Pero ¿cuál es la forma correcta? Tiene que estar definido en una norma, tiene que estar escrito de forma que todo el mundo lo haga de igual forma. Tiene que estar capacitado el personal y las normas tienen que haber sido difundidas adecuadamente. Una norma que nadie conoce, nadie cumple. Entonces, dentro de los métodos de supervisión uno puede tener métodos directos y puede tener métodos indirectos. Los métodos directos generalmente es ir al lugar y o mirar una acción y ver si la persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si lo está haciendo o no lo está haciendo. Este es el método más exacto. Luego están los métodos indirectos, que se comprueban los hechos por medio de verificadores como resultados. ¿Cuál es la tasa de infección? O ver documentos como si lo registraron en la historia clínica, etcétera, etcétera. Dentro de estos últimos métodos de supervisión directa, un ejemplo es la profilaxis antibiótica, mediante revisión de historia clínica, o ver los consumos de alcohol gel en el hospital por los días pacientes, etc. Ahora, ¿qué utiliza el licenciado para supervisar las prácticas en los métodos directos? Generalmente utilizamos pautas de cotejo que tienen que estar acordes a los protocolos. Listas de chequeo, ¿sí? Las pautas de cotejo tienen que ser una por práctica a observar. Yo no puedo tener una pauta que entrevere muchas cosas porque generalmente son más difíciles de aplicar. Una observación en cada elemento y respuestas dicotómicas. ¿Lo hace o no lo hace? Sin medias tintas. Este es un ejemplo de una pauta de medición, por ejemplo, de diuresis en pacientes con sonda vesical. Fíjense cómo está si se retira los guantes, si la válvula queda cerrada, si toca el piso, etcétera, etcétera. Y también pautas de mantención de la sonda vesical. Si cumple con el criterio de indicación, si la bolsa se mantiene bajo el nivel de la vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estas son formas objetivas y claras. Esto está establecido en la norma, por lo tanto esto puede ser exigido que el personal lo cumpla. Y dentro del rol de la enfermera está aplicar estas pautas y ver cuál es la tasa de cumplimiento en el hospital y si el incumplimiento es por falta de personal, por falta de conocimiento o por qué motivos. Ahora, la supervisión única nos sirve para tener un diagnóstico, pero no nos sirve para ver si la gente mejoró o no mejoró. Por lo tanto, el seguimiento es vital. Aplicar el mismo instrumento un tiempo después, comparar los resultados, mejoró, no mejoró, y elaborar un nuevo informe, el cual tiene que ser compartido, o sea, tiene que haber un feedback con el personal que fue evaluado o supervisado. ¿Cuáles son las fallas más comunes en la supervisión de control de infecciones? Que los procedimientos sean incorrectos, que se use la supervisión para castigar a alguien, que las conclusiones no tengan que ver con los objetivos. Yo fui a ver si cumplían con las medidas de prevención de infección urinaria y terminé evaluando otra cosa. Que no se analice bien la información, que haya una interpretación errónea.
Que el que evalúa tenga miedo de decir que las cosas están mal para que la gente no se ofenda. Entonces no logra un cambio de conductas de nadie porque no comparte lo que está evaluando. Que se den resultados individuales y que se compare con otro en forma pública. Que no se use la información, que uno supervise y luego con ese dato no haga nada. Y que haya un interés especial en demostrarlo, que todo está bien o que todo está mal. Entonces el supervisor está sesgado. Quiere demostrar que las cosas están bien o quiere demostrar que las cosas están mal y no mide la realidad. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales haya un fracaso de la tarea de la licenciada en control de infecciones? Como muestra el dibujito, no le acierta una. Por un lado, que haya falta de recursos, que no tenga tiempo adecuado para la tarea, que no tenga material para estudiar, que no tenga información o no sepa usar la información epidemiológica del hospital, que no coordine sus actividades con el comité o con los servicios clínicos, o que realice actividades que no tengan nada que ver con control de infecciones y termine desviando su objetivo de trabajo hacia un área no adecuada. También puede ser que no esté calificada para la tarea, que tenga conocimientos escasos. Yo hago control de infecciones hace muchísimos años, más de 26 años, y todos los días de mi vida estudio. Los conocimientos en control de infecciones cambian mucho y hay que estar calificado para la tarea. También puede pasar que la enfermera no tenga liderazgo, que no la respeten, que no tenga autoridad. Y generalmente estos dos puntos están relacionados. Cuando una enfermera sabe mucho de lo que está hablando, todo el mundo la respeta y todo el mundo la consulta. Y esta es una recomendación que yo hago siempre a las enfermeras de control de infecciones. Aprendan a decir no sé cuando no saben. Estudien y regresen al lugar con la respuesta adecuada. Se van a ganar el respeto que se necesita para liderar el control de infecciones de esta manera. Ustedes no tienen por qué saber todo, pero sí tienen que buscar todas las respuestas y hacerle llegar la respuesta a quien la necesita. Y esto va a haber un doble beneficio. Por un lado, quien requirió la información va a tener una respuesta. Y por otro lado, ustedes estudiaron en buscarla y la aprendieron. Para la siguiente vez ya la saben. Por lo tanto, no tienen por qué saber todo, pero sí tienen que buscarle respuestas a todas las necesidades. Y así se van a ganar el respeto de todo el equipo de control de infecciones. ¿Cuáles son los elementos comunes en programas exitosos? Que hacen sus diagnósticos basados en los datos de vigilancia epidemiológica. Que las medidas de intervención están basadas en la evidencia y son en respuesta a los problemas que tiene el hospital. Que hay una supervisión sistemática del cumplimiento de las prácticas. Si yo no superviso, no se cumple. No tanto como cuando superviso. Que se evalúen los resultados con indicadores epidemiológicos y de supervisión y que estos se devuelvan a los servicios clínicos para que tengan conocimiento de cuál es la situación. Ahora, uno de los problemas que generalmente hay en control de infecciones es que la enfermera de control de infecciones, para lograr una clara integración con los servicios clínicos, a veces carece del tiempo necesario para esto. Tiene que hacer vigilancia, tiene que reportar, tiene que educar, tiene que escribir normas. En suma, le queda poco tiempo para poder incidir en el volumen que se necesita incidir en los servicios clínicos. Y para eso está la enfermera link o la enfermera de enlace. ¿Quién es la enfermera de enlace? Es una enfermera del área clínica que tiene un interés especial en control de infecciones y que va a actuar como un vínculo formal entre los servicios clínicos y el equipo de control de infecciones. Esta enfermera de enlace sirve para establecer los vínculos, para mejorar la comunicación entre el comité de infecciones y el servicio clínico. Es una enfermera que está ahí, por lo tanto, cuando opine con el comité de infecciones, va a poder tener una incidencia importante sobre estos. Va a proporcionar información precisa acerca de los problemas potenciales o reales de control de infecciones y va a ayudar en el estudio de brotes epidémicos en su servicio clínico cuando acontezcan allí.
También sirve para idear, implementar y evaluar proyectos de vigilancia e infección, como auditoría de higiene humana, uso correcto de equipo de protección personal, cumplimiento de las precauciones de aislamiento, etcétera, etcétera. Ahora, esta enfermera que tiene un rol fundamental en la comunicación y en la difusión de las prácticas de control de infecciones en su en su servicio y con el personal que trabaja con ella, también va a apoyar en el entrenamiento y educación del equipo, ayuda a implementar sistemas de vigilancia, estrategias de control de infecciones y estimula a la gente en el área de control de infecciones, a que la gente aprenda y que la gente haga control de infecciones hospitalarias. También puede ser un apoyo importante en los programas de inmunizaciones, en la localización de contactos, por ejemplo, tuberculosis pulmonar. Dependiendo de la zona donde esté, también puede ayudar, por ejemplo, a identificar brotes en pediatría, de rotavirus, etc. Puede asistir a las reuniones del Comité de Infecciones y colaborar en el estudio de causa raíz, por ejemplo. También aportar incidentes, quejas y datos del nivel local que de pronto no pueden escuchar otros que no están tan sumergidos o tan metidos en la relación con el personal del área clínica. Ahora, para que esta enfermera de enlace pueda tener éxito en su tarea, tiene que tener claridad del rol, tiene que saber sobre control de infecciones y tiene que tener conocimientos y habilidades para facilitar el aprendizaje en el área de trabajo. En cuanto al lugar de trabajo, tiene que darle un soporte activo, tiene que permitirle el acceso a las guías y a las recomendaciones y tiene que darle oportunidades. Desde el punto de vista organizativo, esta enfermera tiene que tener la aprobación en su rol por el alto nivel de la organización y una revisión regular de sus acciones y sus resultados. Ahora, hay claves para mantener estas enfermeras motivadas y participantes. La organización tiene que tener con ellas compromiso, apoyo y reconocimiento y valoración. Sin esto, puede ser que la enfermera LINC se canse y ayude un tiempo y luego no quiera participar en las actividades de control de infecciones cuando tiene un papel tan importante para hacer. Ahora, lo otro que es interesante es que hay que saber que esta enfermera no sustituye a la licenciada de control de infecciones en sus funciones, sino que establece mecanismos de comunicación efectivos entre el servicio donde ella trabaja y el área de control de infecciones. Ahora, si uno dice qué cualidad tiene que tener esta enfermera, y yo leo toda la lista que ustedes están viendo en pantalla, realmente cuando termine de leerla ustedes me van a decir, no hay una enfermera LINC. Es verdad, es difícil encontrar todas estas características. Quizás la más importante sería que le interese control de infecciones y que tenga habilidad en la comunicación efectiva. ¿Sí? Ahora, si esta enfermera además es una apasionada por la prevención y control de infecciones, si es líder en su área clínica, si le gusta recibir retroalimentación, si es entusiasta, motivada, etcétera, etcétera, bueno, ahí vamos a tener una enfermera de enlace que no vamos a querer perder nunca. Ahora, la enfermera de enlace tiene la capacidad de tener el contacto local, por lo tanto tiene más llegada y conoce mejor a las personas de los servicios clínicos que las personas que integran el comité. Y esto es un plus muy importante. Y también esta enfermera puede ser un modelo de conducta para motivar a los demás y aumentar su conciencia contra las infecciones. Una enfermera de enlace puede ser una enfermera que lidera la higiene de manos, que lidera las buenas prácticas de control de infecciones y estimula a quienes trabajan con ella a seguir estas tareas. Yo he conocido a algunas enfermeras de enlace y realmente los servicios donde participan es un gusto supervisar las prácticas de control de infecciones en su guardia porque se cumplen y se cumplen muy bien. ¿Cuáles son las dificultades para designar y mantener una enfermera de enlace? La alta rotación del personal. Cuando uno logra un trabajo en equipo integrado con la enfermera del CTI, cambia la jefe del CTI. Cuando uno logra una persona que ha compartido formación, cursos, etcétera, luego la ponen en otra tarea. Entonces, también hay dificultades para encontrar el perfil que les dije antes. Y estas cosas influyen en que a veces es difícil mantener una enfermera de control de infecciones, mucho más todavía mantener una enfermera de LINC o una enfermera de enlace. Ahora,
Este tipo de enfermeras han demostrado impacto fundamentalmente en los programas de higiene de manos, en mejoras importantes en los programas de higiene de manos o en el abatimiento de algunas infecciones relacionadas con las prácticas de higiene de manos. Así que en conclusión, para terminar este tema sobre el rol de la enfermera de control de infecciones, decir que estos enfermeros cumplen un papel vital en los programas de control de infecciones, haciendo tareas de vigilancia epidemiológica, pero además desarrollando todo en base a 3 pilares: normar, capacitar y supervisar. Además, este licenciado debe tener conocimientos sólidos, iniciativa, motivación y gran capacidad de liderazgo. Aquellos a los que nos apasiona el control de infecciones, sabemos que cuando nos enfrentamos a un enfermero que comparte la misma pasión, posiblemente sea uno de los mejores enfermeros en control de infecciones que pueda haber. Y también el licenciado de control de infecciones puede trabajar en equipo con enfermeros de enlace, los que resultan, como dije recién, muy útiles en algunas acciones como el cumplimiento de higiene de manos en los servicios o la educación en control de infecciones para el personal del área clínica donde se desempeña. Muchas gracias por su atención y esperemos que esta charla sea motivadora para sumar más licenciados en enfermería dispuestos a trabajar por el control de las infecciones hospitalarias. Muchas gracias.